Muy buenos días para todas las personas que se empiezan a conectar con nosotros, que empiezan a despertar en esta mañana de sábado, una nueva mañana de sábado. Muy felices nosotras de volvernos a encontrar en este espacio con ustedes, en esta conexión. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que esta conexión, como todas las demás, sea de gran bendición para ustedes. André, buenos días, ¿cómo estás tú? Jennifer, muy buenos días, muy contenta de estar aquí nuevamente en Conexión a Mamás, en esta serie que estamos llevando de las emociones y todo lo que hemos estado aprendiendo desde los sábados anteriores. Y bueno, hoy vamos a seguir profundizando y haciéndole lupa a las emociones y estamos trabajando con la familia o con la constelación familiar de la tristeza. Así que todavía tenemos mucho que hablar y estamos invitando a todas las personas que nos saluden a través de nuestros mensajes, que nos coloquen en sus comentarios desde dónde se conectan, desde dónde nos están viendo, desde qué lugar del mundo, porque nos ven en todas partes, desde qué lugar del mundo están viendo el directo. Tenemos muchas personas que nos ven en el diferido y a ellos queremos enviarles un saludo muy especial. Darles las gracias por seguirnos semana a semana mientras van manejando, me dicen que nos escuchan como un podcast y en diferentes momentos pues del día lo comparten también con sus compañeros de trabajo en las horas del descanso y nos están escuchando en muchos lugares. Estamos inmensamente agradecidos por ustedes que nos ven en diferido y queremos mandarles un saludo muy especial a todas las personas que están en el diferido. Bueno, aquí ya empezaron los saludos, amiga, ya empezaron a saludarnos. Sonia Milena Arango, que siempre nos acompaña. Sonia, muchísimas gracias porque llevas mucho tiempo acompañándonos aquí en el programa En Conexión a Mamás todas las mañanas. Dice, muy buenos días familia, conectada desde Ibagué, por supuesto. Por aquí, feliz de escucharlas nuevamente para aprender cada día. Muchas gracias, Sonia, por estar con nosotras conectadas desde Ibagué. Muy bien, lentamente ya comienza a llegar las personas aquí en la conexión a las 7:04 de la mañana. Hoy es 2 de noviembre del 2024. Invitamos a quienes están conectando con nosotras que nos dejen su saludito, escríbanos ahí aunque sea un hola para saber que están ahí con nosotros, que nos encanta leerles y saber que están allí. También compartan, por favor, este video con otras personas y nos pueden dejar sus reacciones también a este live, a este encuentro. Y bueno, feliz día, les deseamos un buen día hoy, un sábado hermoso, pero antes de empezar nuestra conexión, André, vamos a hacer nuestra oración de este día. La conexión más importante. Así es. Les invitamos que allí donde están, cierren un momento sus ojos y nos conectamos con nuestro Padre. Padre amante, te damos gracias, Señor, porque nos has regalado la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, porque no es un día cualquiera. Gracias porque es sábado. Gracias porque con él nos recuerdas que tú creaste este mundo, Señor, la maravilla de tu creación. Gracias porque también nos recuerdas que eres un Padre amoroso, que eres un Padre maravilloso. Y gracias, Señor, porque nos acompañas en cada momento. Gracias por esta semana más de vida que nos diste, de muchas actividades, Señor. Pero gracias por este espacio. Gracias porque podemos encontrarnos aquí, aunque es virtual a través de la pantalla, pero sabemos que conectados con mi corazón. Te agradecemos todas tus bendiciones, Padre. Te pedimos, Señor, por cada persona que se está conectando el día de hoy, por cada persona que nos va a ver en diferido, por las familias, Señor. Sigue trabajando en ellas y síguenos bendiciendo para un día no muy lejano encontrarnos contigo en la patria celestial. Gracias por todo tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, André, tenemos más saluditos y antes de empezar tema vamos a saludar aquí a Diana, Diana Méndez. Feliz sábado también para ti. Mile, un abrazote, nos dice amigas hermosas, bendiciones de lo alto. Gracias por contribuir en el crecimiento de nuestras familias. Gracias por estar aquí, Mile. Alfonso Vega, buen día, feliz sábado para todos desde Dubái, Emiratos Árabes. Allí Mejor dicho, nomasito. estamos súper internacionales. Un abrazote para ti, Alfonsito. Dios te bendiga mucho. Bendiciones, nos dice él.
Quien nos quiere saludar, por favor, déjenos por aquí sus saluditos. Juliana llegó también por acá. Feliz sábado, profes. Dios les bendiga. Juliana, un abrazote grandote para ti. Saludos a tu esposo. Dios les bendiga muchísimo. Amén. Mientras nos van dando más saluditos, vamos a empezar con nuestro tema. Mira, por acá nos saludan también desde Arauca. Jean-Pierre García, De pastor. Emiratos Árabes, Arauca, o sea, cruzamos el globo terráqueo. Genial. Llegamos a nuestras audiencias. Pastor, gracias por estar aquí, por conectarse. Bienvenidos. Saludos por allá a la gente de Arauca. Bueno, Andrea, ahora sí, vamos a estar entonces hablando del tema de hoy, que, bueno, poco se habla, yo creo también de este tema. Yo no he escuchado, pues, hablar acerca del aburrimiento. Vamos a hablar hoy, estamos hablando de una constelación de emociones, ¿cierto? Y empezamos con una emoción básica que fue la tristeza. Hablamos acerca de la tristeza, qué función tiene la tristeza en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras relaciones, ¿cierto? Y en esa constelación de emociones que empiezan a surgir, de emociones secundarias, hablamos de la soledad y su relación con la tristeza. Y hoy vamos a hablar de el aburrimiento y vamos a hablar de esa relación entre la tristeza y el aburrimiento. Y esa es la primera pregunta, André, porque generalmente pues pensamos que listo, aburrimiento, así en cualquier momento de pronto que no tengo nada que hacer, ¿cierto? Como que me voy a sentir aburrida, pero realmente cómo se manifiesta ese aburrimiento en nuestra vida emocional y qué relación tiene con la tristeza en esa conexión que estamos haciendo desde las emociones. Pues esto es bien interesante, Jennifer, lo que he encontrado en relación al aburrimiento, porque uno normalmente escucha a la gente hablar del aburrimiento cuando se refieren a los adolescentes. Ay, es que se la pasan aburridos, es que dicen que es que qué aburrimiento. Y en el lenguaje de ellos utilizan mucho esa palabra, ay, estoy aburrido, ¿qué tengo que hacer? O en los niños, ay, estoy aburrida, ¿qué tengo que hacer? Y en los adultos mayores también utilizan mucho esa palabra y una pregunta que hacen es, bueno, ¿quiénes se aburren más? ¿Los niños o los adultos mayores? ¿No? Y estas son dos poblaciones que en igual medida se aburren. Los niños por falta de estrategias, los niños míos dicen que están aburridos, dice Diana por acá, y los adultos mayores porque ya tienen muchos, pero no tienen posibilidades de ejercerlas porque tienen enfermedades o están cruzando pues por alguna enfermedad y entonces hace que se limiten en esto. Cuéntenos mientras nosotros vamos hablando aquí, ustedes qué hacen cuando están aburridos, qué hacen para quitarse, como decían las abuelas, para quitarse el aburrimiento, o como uno les dice a los niños, bueno, quítese el aburrimiento, como si fuera quitarse una chaqueta, un saco Una o algo. prenda, sí. Sí, entonces la pregunta que le vamos a hacer a todas las personas que están en este momento ya conectadas, cuéntenos qué estrategia ustedes utilizan cuando están aburridos. Como adultos, miren qué hacen sus niños cuando están aburridos, miren sus parejas qué hacen cuando están aburridos, qué hacemos cuando estamos aburridos. Entonces, a esa pregunta que tú Decían, hacías, André, dime, decían las mamás, está aburrido, póngase a hacer oficio. ponga a hacer algo, eso es falta de oficio. Eso es falta de oficio, es lo que se dice. Sí. Eso es falta de oficio. Bueno, algo en eso tienen razón, tenían razón las abuelas cuando decían hay que hacer algo, ¿cierto? Póngase a hacer algo, es falta pues de actividad, falta de hacer algo, es como el común que se decía. Entonces veníamos hablando de que la tristeza tenía una función muy específica que era el proceso de introspección. Y entonces dentro de esa familia de la tristeza, esa mamá tiene como unos hijitos, ¿cierto? Y entonces hay muchas otras emociones, pero nosotros solamente hemos escogido como las que nos parecen más interesantes para trabajar y en esas trabajamos hace 8 días la soledad y hoy que estamos trabajando la tristeza. ¿Qué es y cuál es esa función que tiene la tristeza? Es la pregunta que tú me estás haciendo y la relación que tiene, pues lógicamente, pues el aburrimiento con la tristeza. El aburrimiento tiene la función de indicarnos que es necesario tener un cambio. Entonces, partamos de ahí. El aburrimiento, la función que tiene es indicarnos que es momento de generar un cambio.
A mí me encanta hablar de estos temas y creo que mucho de lo que hemos trabajado aquí en Conexión Mamás es en educar cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, nuestro comportamiento, porque eso nos permite conocer a profundidad esa maravillosa creación que Dios hizo con nosotros y que nada de lo que Él ha hecho está mal, ¿sí? O sea, nada de lo que está en nosotros está mal. Todo estuvo específicamente diseñado, todo tiene una razón de ser, una lógica y aún emociones que nos parecen tan desagradables, porque esta hace parte de esas emociones que nosotros les decimos desagradables, pues tienen una función y esa función que Dios puso en nosotros, pues es muy específica y es muy importante. O sea, no hay una emoción que no sea importante. Eso me parece hermoso. Yo no sé, Jennifer, ¿tú cómo ves eso? Para mí eso como que dice uno, bueno, esto tiene una razón de ser y una lógica. Yo creo que la ciencia, en vez de alejarnos de Dios, lo que hace es que nos acerca, porque nos acerca a la creencia absoluta de que es que fuimos creados, fuimos diseñados por un artista, porque toda esa gama de colores, de emociones, tienen funciones específicas. Y la función específica del aburrimiento es que es un indicador, es una banderita que me está diciendo, bueno, aquí hay que generar un cambio, es necesario empezar a hacer un cambio, algo está sucediendo y ya es el momento de hacer un cambio. ¿Mm? Súper, André, maravilloso, ¿no? Es que cuando uno se pone a estudiar del ser humano y toda su estructura, es la evidencia más grande del poder de Dios, y que todo encaja, todo tiene un engranaje que uno dice, wow, es una maravilla, ¿verdad? Entonces, me gusta, me alegra muchísimo cuando vemos todos estos temas y vemos que Dios es maravilloso y nos creó y nos pensó con cada detalle, ¿cierto? Para nosotros, por ejemplo, tener Increíble. esa indicación de que, oye, aquí algo está pasando y hay que hacer un cambio, ¿cierto? Que esa es la función entonces del aburrimiento. Andrea, antes de seguir, tenemos por aquí saluditos, más saluditos que ahí no me deja mostrar. Y Aquí tú me ayudas. nos dice Gladiola Sosmar. Feliz sábado, es que estoy sin gafas. Feliz sábado, Dios les bendiga. Gracias por esos hermosos temas que permiten hacer cambios en nuestras vidas. Y nos dice por aquí también, vamos a mostrar por aquí, gracias, Gladiola, muy buenos días. Nos dice por aquí Diana Méndez, con los niños yo les digo, inventen qué hacer, saquen la creatividad. Sí, eso es muy típico de nosotras las mamás. Pónganse a hacer algo, piensen en qué hacer, hagan algo. Entonces, estas características son propias de lo que nosotras hacemos. Cuéntenos las personas que están ahí, ¿qué hacen ustedes cuando están aburridos? ¿O qué ven que hacen los niños cuando están aburridos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro propio aburrimiento? Porque lo hemos dicho y es que Jennifer, cuando yo pienso en acompañar en la regulación emocional de los niños, de mis hijos, pues tengo que pensar primero en cómo lo hago, cómo lo veo, cómo lo vivencia mi cuerpo, cómo lo vivencia mi mente, para luego sí Lo comenzar a... entiendo también. Ajá, así es. Bueno, ya llegamos al número de personas que estaba esperando que ingresaran para explicarles un temita bien especial. Y es que nosotros normalmente, todas las personas, cuando nosotros hablamos de las emociones, hablamos de que nosotros tenemos en nuestro sistema emocional tres esferas de desarrollo o tres estados emocionales. Entonces yo he traído por aquí una hojita para poderlo hacer de manera gráfica. Lo hago de manera gráfica porque es que yo aprendo así, como con dibujos y colores. Entonces a veces pienso que a la gente quizás también se le hace más fácil. Y tenemos como un esquema de cómo se dan esos estados emocionales. Son tres, básicamente son tres. El primero es un estado emocional que genera seguridad. Estos sistemas emocionales los da, estos estados emocionales los da el sistema nervioso autónomo. Quiere decir que ellos son autónomos, son involuntarios, muchas veces regulados quizás también por lo que nos esté sucediendo en el contexto o lo que nos esté pasando en ese momento del día. Pero ellos están ahí activos y ellos se activan en el momento en que el contexto lo esté necesitando. Entonces, Una tenemos un reacción, ¿no? estado, sí, es como una reacción. Tenemos dentro de ese sistema autónomo un estado, que es el estado de seguridad. Y en ese estado de seguridad es donde nosotros utilizamos emociones, recursos emocionales que me generan tranquilidad, que me generan estabilidad, donde yo siento que el contexto donde yo estoy es un contexto muy acomodable, muy que estoy tranquilo, que no tengo que preocuparme, que no tengo que estar a la defensiva. Tenemos un estado de emocional
que es un estado que tiene que ver con la amenaza o el peligro. Son reacciones que nosotros tenemos en relación a la amenaza o el peligro. Algo está mal, algo está pasando, y todo mi sistema autónomo también va a despertar ese sistema nervioso a decir alerta, 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 algo está pasando y tenemos que activarnos, estar en estado de alerta porque hay alguna amenaza o algo que nos pone en estado de alerta a nivel psicológico. Y tenemos un estado mucho más chiquitico por aquí y que tiene que ver con un estado de indefensión, donde nosotros estamos totalmente quietos y en vez de actuar, nos quedamos quietos. Entonces, si yo lo coloco en nombres, aquí ya lo tengo en nombres, lo hice esta mañana así muy a la carrerita, espero que sí se alcance a entender mi letra, pero yo creo que sí lo podemos entender un poquito. Súper Entonces, bien. en este estado, esperen, yo voy a correr un poquito el micrófono, en esta imagen lo que yo voy a encontrar entonces es que tengo un primer estado emocional, el estado de indefensión, que imagínense ustedes cuando el niño está en el vientre de la mamá, donde no tiene que estar preocupado por nada, nada le preocupa porque la mamá le aporta todos los nutrientes a su cuerpo, eh, no tiene necesidad de absolutamente nada. Pero en el momento en que el niño nace, lentamente comienza a darse cuenta que hay unos estados que pueden ser amenazantes para él, para su supervivencia. Las emociones están dadas para la supervivencia y este estado de ánimo tiene que ver como que, bueno, mi mamá no me ha dado la comida, entonces yo empiezo a llorar, tengo que tener reacciones para lograr sobrevivir. Entonces el niño llora, el niño se agota, el niño se estresa, el niño reacciona con el cuerpo, reacciona con el tono de voz y nos despierta porque necesita algo cuando se siente en este estado de amenaza, ¿sí? Estos estados van, a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, pues ellos se van estabilizando y van madurando con nosotros, ¿sí? Y entonces cuando aparece el estado de seguridad, que imagínense ustedes el niño que está nuevamente protegido por su mamá, en los brazos de la mamá lo está lactando, lo tiene limpio, en ese estado de tranquilidad, como cuando uno bañaba a los bebecitos, luego los cambiaba, los ponía limpiecitos y uno pues lo pegaba para darle la lechecita, ¿cierto? Y es ese estado de tranquilidad y de seguridad el que va a perdurar a lo largo de la vida. Y nosotros constantemente estamos expuestos a esos tres estados. Los tres estados, el de amenaza, el de indefensión y el de seguridad, son como no aparecen juntos. Normalmente cuando estamos en un estado, el otro se inhibe, los otros dos estados se inhiben. Entonces, cuando yo estoy en el estado de seguridad, el estado de peligro o de amenaza y el estado de indefensión se inhiben, se retiran. O sea, solo puede estar uno de ellos. Entonces, un ejemplo de pronto para poderlo hacer gráfico es como uno entender los estados del agua. Entonces, el agua o es agua congelada o es agua cuando se coloca en mucho calor que se evapora o es agua líquida. Entonces, uno de los dos estados va a estar. No pueden estar los tres estados al mismo tiempo. Tú no tienes un agua que a la vez esté congelada, que a la vez esté evaporando, que a la vez sea líquida. No, o sea, tiene uno de esos tres estados. Entonces, en este caso, los estados emocionales brincan de uno al otro, se activan del uno al otro, ¿sí? Cuando hablamos de los estados de indefensión, es cuando estados emocionales que están muy referidos a esta familia, que nosotros le llamamos la familia de la tristeza o la constelación familiar de la tristeza. Entonces, todos estos estados, la soledad, el aburrimiento, la nostalgia, todos estos estados emocionales tienen que ver con este estado de indefensión donde nos quedamos quietos. Como es el sistema autónomo, se activan y en ese sistema autónomo que se activa es donde aparece, es que no me quiero parar de la, por ejemplo, cuando hay asuntos de tristeza muy profundo, no me quiero parar de la cama, no quiero salir, no me quiero mover y empezamos a ver que la persona camina más lento, se moviliza mucho más lento, más despacio, como que arrastra los pies porque está en ese estado de indefensión. No me puedo defender del mundo externo porque algo está sucediendo en mi mundo interno. Cuando estamos en el estado de peligro es todo lo contrario. Estoy en alerta y en máximo movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, pueden aparecer emociones relacionadas a la ansiedad, al movimiento, a la angustia, al agite, todo lo que tenga que ver con movimiento y en una reacción, ¿sí? Entonces aquí es el ejemplo que nosotros siempre ponemos aquí, la persona que va a cruzar la calle y que de un momento a otro decide movilizarse mucho más rápido.
La persona frente a una situación de estrés o se moviliza hacia el peligro, a la amenaza, o se inhibe, se queda paralizada, se queda quieta, ¿sí? Lo ideal es que a medida que nosotros crecemos, pues va a aparecer esta sensación y este estado de seguridad, y es a donde tenemos que llevar estos dos, a los estados de seguridad, a poderlos llevar en calma. El tema es que ellos son autónomos, estos estados son autónomos. Van a estar, sí, presentes nuestros pensamientos y sobre todo el contexto, lo que está pasando en el contexto, pero ellos trabajan de manera involuntaria, o sea, ellos van a estar ahí de manera involuntaria, van a estar movilizándose y van a estar con nosotros. Entonces, este cuadrito es importante que lo tengamos presente cuando nosotros estamos hablando de los estados emocionales. En este caso, como estamos hablando del aburrimiento, entonces estamos diciendo que en el aburrimiento lo que vamos a encontrar más son esos rasgos de indefensión, de que yo me quedo quieto, yo no me movilizo, yo no me muevo y me cuesta saltar, porque ellos saltan de un lado al otro, a un estado más activo de amenaza y de movilización. Me cuesta mucho saltar acá para luego poder llegar a un estado de seguridad. Entonces, eso es lo que sucede con estas emociones que nosotros las llamamos desagradables, pero en especial desagradables en esta familia de la tristeza. Y es que hay un estado muy del sistema autónomo que tiene que ver con la indefensión. Se me perdió el micrófono, siempre se me pierde. André, qué explicación tan específica, ¿cierto? Muy Gráfica. chévere, muchas gracias. Muy gráfica, sí, ¿no? Espectacular, porque así podemos entender mucho mejor. En ese mundo, ¿cierto? Que mencionamos, de donde se desprenden esas diferentes emociones, ¿cierto? Tú mencionabas ahorita, em, ay, se me fue. Bueno, la soledad, que ya la hablamos, ¿cierto? Uh -huh, Hablamos de ese aburrimiento, pero también ahí hay otras muchas, ¿no? Como la decepción, la uh nostalgia, ya me -huh, acordé de uh la -huh. nostalgia, la melancolía, ¿cierto? Eh, ¿De qué manera ese aburrimiento puede intensificar esos otros sentimientos, ¿no? Esas otras emociones que pueden ir apareciendo como la soledad, como la nostalgia, como otras? ¿En qué manera ese aburrimiento las puede incrementar? Bueno, entonces estamos hablando que la función que tiene el aburrimiento es generarnos esa banderita, ¿cierto? Y decirnos, eh, podemos utilizarla como ese indicador de cambio, de que es una señal de que algo en nuestra vida no está funcionando como debería funcionar, o que los estímulos que están alrededor de eso que yo estoy haciendo no son lo suficientemente activos para motivarme. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, es que estoy aburrido en el trabajo, es que estoy aburrido de madrugar todos los días, es que estoy aburrido es que ahí es cuando empieza a aparecer el aburrimiento y es porque no hay unos estímulos alrededor que estén permitiendo como que nosotros nos activemos, nos despertemos y empecemos a hacer procesos introspectivos. Entonces, la tristeza siempre va a estar relacionada ahí, va a estar de primera mano, porque recuerden que la función de la tristeza es pensarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando aparece el aburrimiento es, listo, algo está cambiando, pero ¿cómo puedo identificar qué es lo que yo necesito cambiar, que antes me generaba motivación y ahora no me genera motivación? Es a través de esos estadios de la tristeza. Hay varios estudios que estuve revisando que han demostrado que el aburrimiento puede ser un precursor de la tristeza. Hay un estudio de la Universidad de Brighton dirigido por John James que encontró que las personas que experimentan aburrimiento muy a menudo, sienten un mayor nivel de melancolía y un mayor nivel de ansiedad. Y esto puede deberse, pues esto se debe a que el aburrimiento pues nos lleva a reflexionar mucho sobre nuestras vidas y a cuestionar nuestras decisiones, lo que puede ser relevante y lo que no es relevante en ese momento crucial. El aburrimiento va a aparecer. Eh, Algunas investigaciones también muestran que los primeros rasgos de la emoción del aburrimiento aparecen en niños muy pequeños, en algunos bebés, cuando no hay un estímulo novedoso que los active. Los niños se aburren porque no tienen como esa maleta de muchas actividades donde ellos se puedan distraer y están como a la expectativa de mirar cuáles de estas herramientas me hacen sentir bien, con cuáles actividades yo me puedo movilizar. Entonces yo puedo tener un niño que su manera de distraerse
y de estimularse puede ser la utilización de bloques y pueden durar ratos y ratos trabajando con bloquecitos, con armatodos, como puedo tener un niño con características muy similares que no se distrae con los bloques, sino que utiliza su tiempo con pintar, con dibujar. El aburrimiento tiene una característica también y es que no aparece cuando yo digo es que estoy cansada, no tengo nada que hacer, no, cuando yo digo no tengo nada que hacer y ese no tengo nada que hacer no me genera displacencia, o sea, cuando yo tengo un tiempo de ocio en el que yo digo no quiero hacer nada, solamente me quiero extender, relajarme, o solamente quiero ver una película, o solamente quiero escuchar música, o solo quiero leer un libro, pero no quiero hacer alguna función específica laboral, y digo, ay, esto me aburre o no quiero hacer esto. O sea, cuando yo tengo una decisión para distribuir mi tiempo y hacer algo en ese tiempo, eso no tiene que ver con el aburrimiento. El aburrimiento es, no tengo nada que hacer y no me gusta no tener nada que hacer. Ahí es donde está la diferencia. Es, no me siento bien acá y no tengo cómo salir de esta situación en la que me siento aburrido, o sea, en que no encuentro algo que me motive. ¿Sí? Eso es diferente. A veces la gente cree que el aburrimiento, porque nosotros lo decimos, está relacionado en que no tiene absolutamente nada que hacer. No, el tiempo de ocio es un tiempo que se puede utilizar para la creatividad, para otras funciones. Pero cuando yo digo estoy aburrido es porque no encuentro algo que me motive que yo pueda hacer. ¿Sí? Por eso Que los me niños lo incomoda ese organizan. momento de ocio. Sí, es que el momento de ocio es cuando tú tienes a la niña y la niña está entretenida y incluso uno se da cuenta que es un momento de ocio porque empiezan a mover lento los bloques o las muñecas con los que estén jugando y como que lo dejan y empiezan a mirar para un lado y empiezan a mirar para el otro a ver qué otro estímulo puede llegar a ser novedoso y miran hacia un lado, miran hacia el otro y como que yo que encuentro para la utilización de este tiempo que sea novedoso. Pero el tema es que cuando no hay un qué hacer, cuando estoy en un estado de aburrimiento, pues lo que termina haciendo es como que ay, no encuentro una estrategia, no encuentro algo que me estimule, ¿sí? Que me estimule. Entonces, por eso se acerca mucho a la tristeza, porque una cosa es una persona, por ejemplo, las personas que son altamente sensibles, les gusta estar solas, pero disfrutan estando solas y disfrutas no hacer nada, y no pasa nada tampoco. Tú puedes disfrutar estar en una hamaca simplemente metiéndote y no pasa nada, eso no es aburrimiento. No pasa nada porque tú lo estás disfrutando. El aburrimiento es que tú no Ujú. disfrutas, no hay un disfrute, ¿sí? Sí, Sandy dice, oh, lo que tengo que hacer no me resulta interesante, porque puede tener actividades, pero no resulta motivante. No hay un estímulo motivador, no hay algo como algo que donde se pueda agarrar. Y yo creo que la manera fácil en que lo podemos entender lo dijimos en la sesión pasada, y es que miremos cómo se ven las emociones en los niños, que están a flor de piel, y ellos nos permiten ver cómo se dan esas emociones. Entonces, aquí en este caso, no hay algo que yo pueda decir, ay, sí, esto tiene unas lucecitas, tiene unos colores, un estímulo motivador para que yo lo pueda hacer. Entonces aparece el aburrimiento y el aburrimiento nos dice, bueno, algo está sucediendo. Y a veces aparecen las relaciones de pareja, el aburrimiento. Y entonces uno dice, pero Justo es eso te que iba a preguntar. sí, a veces aparece y no está mal, porque vuelvo y les digo, es un indicador. Entonces, normalmente, ¿qué es qué sería lo adecuado? Miremos qué actividades podemos hacer, qué actividades cambiamos para que haya un estímulo novedoso, ¿sí? Entonces, entremos juntos al gimnasio, vamos a empezar a hacer una dieta especial juntos, o vamos a leernos un libro juntos, o vamos a ver una película. Metémosle ingredientes, cambiemos la rutina para que haya nuevos estímulos que nos permitan fortalecernos como pareja. Puede pasar, claro, porque ante el estímulo, ser constante, perpetuo, siempre el mismo, el cerebro va a buscar, acuérdense que Dios creó nuestro cerebro, es un estilo es un estado de supervivencia, esa es la función del cerebro, protegernos, cuidarnos, en fin. Entonces, él va a buscar, ¿qué me puedo movilizar? ¿Qué puedo hacer? Normalmente en estos estados emocionales, el estado de indefensión son estados que no nos gusta, no nos atraen,
¿sí? Por eso nosotros les decimos lo que habíamos hablado antes, las emociones de tristeza, de emociones de una tonalidad o una frecuencia muy bajita. Y dentro de esas frecuencias bajitas, pues va a estar que es el aburrimiento, y es, bueno, ¿cómo lo puedo hacer saltar para que llegue a un estado de alerta? Porque finalmente salir de ahí es saltar a un estado de alerta para luego poder entrar en un estado de seguridad. Entonces, para poder saltar, para que ese sistema nervioso autónomo me lo lleve a saltar, que es muy autónomo él, su mismo nombre lo dice, para poderlo llevar a saltar debe haber un estímulo, debe haber algo que me ayude a movilizarlo. Entonces, desde ahí y hay una relación muy intensa con la tristeza, porque siempre van a estar asociadas al aburrimiento, de que si la sensación de aburrimiento por un tiempo dura, pues me va a traer a la tristeza, y detrás de ella pues me va a llegar la melancolía, y mientras salta a otro estado emocional me puede traer a la ansiedad como emoción, para decirme, mira, es que necesitas, no has entendido que estás aburrido porque necesitas cambiar algo. Entonces vamos a llegar con otras emociones, y entonces vamos a tocar tu puerta y te vamos a decir, mira, ya es tiempo de que generes un cambio, porque necesitamos saltar de este estado de total pasividad. Maravilloso, maravilloso lo que tiene que decirnos el aburrimiento, André. Sí, Y a veces escuchamos personas que dicen, ay, no, pero es que tan bueno usted que se le ocurren ideas, que tiene, no sé, como creatividad o cierto, eh, no, es que se te ocurren otras cosas nuevas, a mí no se me ocurre nada. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí, cierto? ¿Hay personas que realmente tienen más creatividad o será que de pronto nos acostumbramos tanto a esos ritmos, a esos mismos patrones, lo mismo que hacemos? Y pues entonces, ¿qué papel juega la creatividad en esa transformación de ese aburrimiento y de la tristeza? lo que sucede es que, bueno, pues cuando en temas de creatividad, sí hay habilidades que se pueden desarrollar. Nosotros actualmente desde la neuropsicología del aprendizaje se habla mucho de eso, y es de poder potencializar las habilidades, ¿cierto? Todos tenemos la capacidad de aprender de mayor a menor medida ciertas cuestiones y asuntos, como la creatividad se puede llegar a desarrollar, sí se puede llegar a desarrollar. De hecho, está en nosotros, en el mismo diseño que Dios nos dio, ¿no? Dios es el mayor artífice de todo lo que tiene que ver con la creatividad. Mira esto que estamos hablando, o sea, tomarse todos esos detalles, todas esas articulaciones para hacernos a nosotros seres humanos, pues es maravilloso. Pero la Y el creatividad, lo que cerebro pasa se es entrena. el cerebro se entrena, y hay algo chévere, y es que en esa búsqueda de la creatividad, las abuelas decían, cuando estés aburrido es que no tienes nada que hacer. Y entonces uno, por ejemplo, cuando revisa la filosofía habla mucho del ocio y de cómo las personas en la antigua Grecia utilizaban el ocio para crear y pensar en cosas que los grandes inventos se hacían era a través del ocio. Entonces, por eso uno asocia como que el tema del ocio con el aburrimiento, que es diferente, ya les expliqué, pero que se puede utilizar. Si yo necesito generar un cambio, la idea es poder ir entrenando ese cerebro para que ese cambio me genere un grado de creatividad. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, una actividad que se puede hacer es que tengamos en la casa una caja dedicada al aburrimiento. Entonces tú en esa caja le metas a Sarita, le metas unas alas de ángel, le metas plumas, diferentes objetos, ¿sí? Entonces le metas cubos, les metas cartón, le metas colores, les metas, como cuando los niños están muy pequeños y uno los lleva a la iglesia y uno quiere escuchar el culto y les lleva toda su maleta con un poconón de actividades para que ellos se vayan acostumbrando y se vayan adaptando a estar presente en el culto, porque los niños se cansan y ellos mismos dicen, es que estoy aburrido de estar aquí quieto, claro, porque su cuerpo le está pidiendo movimiento, y uno lleva un montón de herramientas, y entonces uno dice, bueno, de los primeros 10 minutos va a tener esta Biblia que va a pegar un montón de stickers. Luego a los 10 minutos va a tener esto y el niño se va movilizando hacia ahí. Solo que podemos hacer, por ejemplo, una caja y colocarla en un rincón en la habitación, y no les decimos de 10 minutos a esto haces esto, de 10 minutos luego vas a utilizar este otro juguete, y luego no, sino que sencillamente lo dejamos ahí. Y cuando ellos empiezan, es que estoy aburrido, ¿qué hago? Que estoy aburrido, ¿qué crees que te gustaría hacer? ¿Qué crees que te puedes imaginar? ¿Qué te gustaría imaginarte? ¿Un juego con dinosaurios? ¿Un juego que estás en la selva? ¿Que estás buscando un tesoro? ¿Qué crees que puedas utilizar que está aquí en esta caja?
¿Por qué con los niños? Porque pues los niños todavía no tienen todas estas herramientas de conciencia para saber es que lo que es la verdadera emoción del aburrimiento y cómo la puedo utilizar para mi creatividad. ¿Sí? Diferente a cómo lo podemos utilizar con los adolescentes. En el adolescente es permitirle que él encuentre las estrategias que aprendió en la infancia y que tiene que aprender en esta fase de socialización de cómo se entretiene. Ahí aparecen pues otros problemas y es que tenemos el problema de las pantallas, que estos aparaticos no nos permiten como vivenciar las emociones, por ejemplo, como el aburrimiento y el sistema, el logaritmo siempre nos está buscando con qué distraernos, sobre todo a los adolescentes, y no les permitimos transitar, sino que ellos van a crecer, están creciendo y van a ser adultos que están esperando que otro, un estímulo totalmente externo, que no es de elección propia, le diga qué hacer con el aburrimiento. Estoy aburrido, cojo el Que celular. quienes crean videos y todo esto en internet, pues saben eso, ¿no? Y la rapidez con la que mandan y cambian imágenes es muy La alta y por eso se sobreestimulación. sobreestimula. Exacto. Claro, sí, sí. André, tenemos comentarios, unos comentarios por aquí que te voy a leer. Diana nos dice, Diana Sperling, nos dice, feliz sábado, mis queridas amigas. Me encanta el tema y gracias por ayudar a entender mejor. Cuando mi hija adolescente me comenzó a expresar que estaba aburrida, que todo está aburrido, pues me senté con ella y le dije que este sentimiento es una oportunidad para ser creativa. La verdad es que me ha ayudado mucho esta estrategia y ella ahora busca cosas nuevas que la llenen. Ujú, Maravilloso, sí, sí, es una oportunidad y qué rico cuando les mostramos eso a los niños, ¿no? Porque a los chicos adolescentes, que a veces ellos expresan, estoy aburrido, ay, busqué qué hacer, pero no les decimos, mira, esta es una oportunidad para que tu cerebro pueda, ¿cierto? Y les mostrarle esa ruta. Milena Rey nos dice, fuimos diseñados perfectamente por Dios, así es. El tema es entender el propósito de las emociones puestas por nuestro Dios. Es ujú, vital aprender a gestionarlas. El aburrimiento tiene enormes beneficios. La mayoría de descubrimientos se han sí, realizado en estos espacios. así es, así es. Y Paula Saavedra, un saludito para ti. Gracias por estar aquí conectada. Dice, el tener esos momentos de aburrimiento despierta nuestra creatividad. No siempre es fácil movilizarnos, pero es una gran oportunidad. Y es sumamente necesario que nuestros niños comprendan eso. Siempre digo a mi hijo cuando está aburrido, estás teniendo una oportunidad de ser creativo. Ah, es la misma estrategia, mira. Sí, E sí. inmediatamente empieza a inventar algo, un juguete, un juego, un castillo, etcétera. Y ellos normalmente, por ejemplo, los niños, a veces cuando uno les dice, mira, es que es tu oportunidad para aprender, hay un instante en que ellos dicen, ay, no, porque eso requiere un esfuerzo mental. Entonces, si nosotros los acostumbramos desde pequeños a que ese esfuerzo mental lo puedes hacer y que después va a ser mucho más gratificante, que la recompensa es grande, entonces ellos se van acostumbrando lentamente, porque ellos a veces uno les dice eso cuando están pequeñitos y, ay, no, es que tú no me entiendes, es que tú no me quieres prestar. No, sí entiendo que no hay un estímulo para ti que en este momento te llene, te guste, pero hay que buscar ese estímulo, no te quedes ahí quieto, moviliza, utilízalo para ese momento de creatividad. Ujú, así es. Y Milena nos dice, el tema es que estamos enfrentados a una sociedad hiperestimulada. Sí, Debemos aprender a disfrutar de espacios de aburrimiento para crear, para conectar con Dios, con nuestros seres amados, crear nuestros Getsemaní. El ejercicio es fundamental en nuestro desarrollo, es vital para tener una salud óptima. Muchas gracias, Milena. esto que Emilia nos está diciendo es súper importante, Jennifer, porque es que este aparatico que tenemos en las manos y que ya para el cordón umbilical para todas partes con nosotros, pues hace que los estímulos que siempre estamos buscando, un estímulo que me quite el aburrimiento. Entonces volvemos al tema del adolescente, ¿cierto? Y Ujú, entonces me quite el aburrimiento, entonces no crea una estrategia propia de creatividad y eso es algo que vamos a perder.
y es la posibilidad de creer, de crear, de innovar. Nos cuesta innovar. Entonces, fíjate tú, los chicos que ya están en la universidad, ya los que tenemos en la universidad, cómo les cuesta el tema de innovar, ¿cierto? Cómo les cuesta pensar en algo diferente, vamos a innovar, porque acostumbramos a nuestro cerebro o entrenamos a nuestro cerebro que si yo estoy en este estado, en un estadio de indefensión pasivo, no puedo saltar a este si no es por un estímulo totalmente extremo, interno, extremo y externo, ¿cierto? Una imagen que me trae, donde yo ya ni siquiera tengo que elegir, porque el logaritmo no me deja ya elegir, mi cerebro ya no elige hacia qué focalizar, qué estímulo seleccionar, ¿cierto? A qué prestarle atención, sino que él me lo elige a mí. ¿Sí? Él es el que me elige qué es lo que yo tengo que ver. Entonces, estamos perdiendo como esos espacios y darles la oportunidad de que se aburra. ¿Qué pasa si se aburre? No le va a pasar nada. Y no nos angustiemos cuando un adolescente o un niño se aburre. No le pasa nada, a nosotros no nos ha pasado nada y hemos tenido muchos momentos en que hemos estado aburridos y no nos pasa nada, nos movilizamos frente al aburrimiento. Así es, por aquí Mile, yo digo Mile porque es nuestra amiga, pero es la doctora Milena, nos dice, dejo una frase sobre la mesa para discutir. ¿Será que la sensación de aburrimiento es el vacío de una conexión profunda con nuestro creador y con nuestros seres amados? ¿Será que nos pasamos la vida tratando de llevar ese vacío en lugares equivocados? Uy, qué buena pregunta la de Milena. Lo que pasa es que al estar en la misma familia de la tristeza, decíamos que la tristeza tiene por intención hacer mi proceso introspectivo de evaluación. Y hablábamos hace 8 días de la soledad y decíamos, es la dificultad que yo tengo de conectarme, ¿cierto? De conectarme con el otro y de conectarme conmigo mismo. Pero ese conectarme también es conectarme con mi creador. Y ahí estamos hablando de la soledad. Entonces, miren cómo las emociones se van enlazando entre ellas. Porque entonces, cuando yo estoy aburrido, muchas veces estoy aburrido porque estoy solo. ¿Sí? Entonces es como cuando de pronto a ti te pasa más y a Paula que está ahí conectada y nos ha escrito, y ustedes que tienen hijos únicos, pues que tienen un solo chiquito que dicen que se aburre más porque están solos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las tuyas buscan a las primitas y buscan, porque es que estoy solo, ¿y qué hago yo aquí solo? ¿Qué hago? ¿Qué hago solo? Sí. Entonces, miren cómo las emociones se van asociando. Entonces, el aburrimiento puede estar generado por una falta de conexión cuando está asociado a la soledad, ¿cierto? Y cuando ya esa gran familia de la tristeza está mucho más perpetuada, porque hay una ausencia de la conexión con el creador, conmigo mismo, con el otro, y no me gusta sentirme así y me aíslo, en una situación de soledad me aíslo, ¿cierto? Y al estar aislado, pues también entro como en estos momentos de aburrimiento de que no hay nada que me estimule, estoy solo. Sí. Espero que el otro sea el que me estimule, pero como no hay un otro, entonces me siento solo y me siento aburrido. Y ya Ujú. empezamos a colocarle el nombre a las emociones, diversos nombres, soledad, aburrimiento, tristeza. Va ampliándose nuestro diccionario. Se nos va, sí, se nos va ampliando porque generalmente nos vamos solo a las básicas, ¿cierto? Ay, no es que no sé, me siento como triste y no, realmente es que no hay algo que me esté generando interés, ¿cierto? Y puede ser aburrimiento. André, ¿cómo podemos utilizar ese aburrimiento, ¿cierto? Esos momentos en que de pronto perdemos interés, motivación, para fomentar la resiliencia emocional. Uh -huh. Bueno, con el aburrimiento nosotros podemos utilizarlo, porque estamos pensando en cómo se utilizan esas emociones que son desagradables. Lo podemos utilizar en la aceptación de la misma expresión emocional, en la aceptación de cómo se manifiesta, de poderlo ver, poderlo sentir en el cuerpo. Cuando digo poderlo ver, es que yo soy muy visual, entonces me comunico siempre desde la visión, pero el poderlo percibir, cómo lo percibo, cuánto tiempo dura, qué puedo hacer con él, qué hago en ese momento, aceptar el aburrimiento como parte de la experiencia humana puede llegar incluso a ser liberador, porque es dentro de ese proceso de resiliencia, es
es poderla tolerar, poder transitar por ella sin esperar que hayan grandes cosas que me puedan sacar, sino que después de un rato de estar ahí, listo, voy a cambiar de actividad. Si necesito hacer un cambio, si es un indicador de cambio, poder evaluar qué es lo que hay, qué botón es el que hay que cambiar o cuál luz, cuál foco de luz es el que no está funcionando bien y comenzar a hacer como esos cambios. Un estudio en la Universidad de Kentron encontró que las personas que practican, por ejemplo, atención plena, respiración consciente en los momentos de aburrimiento, desarrollan una mayor resiliencia emocional. Si dentro de esos estados de aburrimiento yo comienzo a hacer ejercicios de respiración, de atención plena, de concentrarme y de poder utilizar mis estímulos sensoriales a lo que tengo a mi alrededor. Entonces, por ejemplo, si en este momento estoy aburrido y hagamos el ejercicio, entonces respiramos, y empecemos a despertar todos nuestros sentidos, los 5 sentidos, y empecemos a mirar detalles que estén a nuestro alrededor. Entonces, el detalle de la pared, la forma, los detalles mínimos que nosotros de manera corriente, pues no le prestamos atención en nuestra cotidianidad. ¿Cuáles son realmente los colores en sí? ¿Cuál es el color de la pared en donde yo estoy? Si estoy caminando, ¿cuál es la variedad de las hojas que veo en el pasto? No todas son igualitas, en los Los árboles, sonidos. sí, en los sonidos, en escuchar. Y eso es atención plena, es ser consciente, despertar los sentidos a lo que está a mi alrededor. Y eso hace que también esa sensación, pues aunque está presente, pueda ser utilizada de una manera significativa y entrenarla para un proceso pues de resiliencia a nivel emocional. Entonces, este tipo de actividades se vienen evaluando y se vienen mirando cómo influye el estar atento en nuestros sentidos cuando estamos en los estados de aburrimiento, y que el estar en estos estados de mirar qué es lo que está a nuestro alrededor, de respirar, de tomar calma, es aprovechar en ese estado emocional de indefensión y poderle dar una utilidad, que no esté ahí y que se convierta, ya está aquí, es desagradable, no me gusta, no me cae bien, pero pues tampoco le voy a tirar la puerta en la cara, pues ya está aquí, entonces, no sé, tomémonos algo y seamos amigos, pensemos en algo para hacer. Sí, es muy importante eso, André. A veces uno no se da, bueno, a mí me pasa muchísimo que no se da cuenta ni siquiera de su estado corporal, ¿no? Entonces, a veces cuando estoy en esos momentos es que me doy cuenta que aprieto mucho los dientes, que de pronto estoy empuñando la mano, que tengo una tensión acá. Entonces, generalmente no nos damos cuenta de eso como en la carrera de la vida. Entonces, qué rico aprovechar esos momentos. Ay, sí, estoy tensionada, puedo bajar un poquito los hombros, puedo mover la cabeza, ¿cierto? Entonces, me parece maravilloso ese llamado porque a veces sí, no nos damos cuenta qué está pasando alrededor, los sonidos de los árboles, de los pajaritos, ¿cierto? Que tenemos alrededor. Por aquí Y Milena no lo nos dice, percibimos. sí, no lo percibimos. Nos dice un estudio de la Universidad de Harvard, plantea que practicar la compasión ayudando a los demás mitiga las sensaciones de soledad y sufrimiento, le da significancia a la vida, inclusive plantea que se goza de mejor salud. Oh, qué bueno, súper Sí, interesante. esa investigación se la había conocido a Milena. Milena la presentó en alguna de las ponencias que ella tiene sobre el tema de la compasión, y esta investigación que viene haciendo Harvard, y es hagamos algo diferente, ¿cierto? Y es eso. Si hay algo que ya se vuelve muy monótono, hay focos que hay que cambiar, o sea, el aburrimiento se presenta de manera más constante en mí, más constante. Estoy aburrido con mi trabajo, pero desde la realidad no puedo abandonar mi trabajo porque tengo una responsabilidad económica. Busquemos hacer cambios en las funciones que tenemos en el trabajo para encontrar nuevamente como esa chispa o ese estímulo motivador que me permita mantenerme, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, que aquí hay varios docentes de la UNAC que estamos en el aula de clase, cambiemos la estrategia que estamos utilizando con los estudiantes, ¿no? Entonces, hagamos un video, tengamos la clase fuera del salón de clase, o sea, diversifiquemos constantemente para mantenernos estables en el tiempo, porque lo que nos está diciendo es un cambio. Y una manera de generar cambio es
hagamos actividades diferentes y dentro de esas actividades, las actividades de atención al otro, ¿sí? Porque ya dejo de focalizarme en mí, solo en mí, en mi mundo interior, y es pensar en el otro. Entonces, cuando yo salgo de esa sensación de tristeza muy focalizada en mí y pienso en el servicio hacia el otro, va a disminuir como esa rumiación y todo ese pensamiento centrado solamente en mí que lo genera la familia de la tristeza. Todas las emociones que están dentro de esta familia lo van a generar. Entonces, pienso en el otro, que es lo que propone esta investigación, y al pensar en el otro, salgo de mis estados y me doy cuenta de que puedo ser útil al focalizarme en el otro, en pensar en ayudar al otro y hacerlo desde una manera compasiva. ¿Por qué compasiva? Porque es que en la familia de la tristeza nosotros somos más empáticos. ¿Sí? ¿Recuerdas que lo dijimos hace 8 días? O sea, si algo bueno vemos acá de esto, pues bueno, terminamos siendo un poco más empáticos. Entonces, bueno, bajo ese estado de empatía, pues es más fácil llegar a una compasión más real. Así es, Andrés. Milen nos menciona que al final, que inclusive pues nos ayuda a gozar de una mejor salud. Andrés, los últimos estudios apuntan a el bienestar, ¿no? El bienestar del ser humano y el bienestar emocional, ¿no? Esa búsqueda de bienestar emocional. ¿Cómo podemos utilizar, ¿cierto? El aburrimiento, esa tristeza, la conexión entre ellas y todas las otras emociones que hemos estado hablando para ir en camino hacia ese bienestar emocional? Bueno, yo por ahí encontré en esta búsqueda de este tema, encontré y tuve la oportunidad de hojearme un libro de Julian Noren que se llama El poder positivo del pensamiento negativo. Y ella plantea en este libro de que pues viene a sugerir, realmente lo sugiere, que el aburrimiento puede ser un llamado a la acción para buscar esos cambios significativos, ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos a partir y empezamos a decir, listo, o sea, podemos utilizarla para generar cambios positivos o que traigan algún provecho para mi vida. Entonces, en esa búsqueda del bienestar emocional, la aceptación de las emociones, pues me va a generar un mayor bienestar. Entonces, volvemos y repetimos, o sea, son emociones que en ocasiones son desagradables, pero que hay que buscarle cuál es la función, cuál fue el objetivo de esa emoción en la creación. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué existe ahí? ¿Para qué no la pusieron de la manera como se manifiesta? Entonces, comprender que el aburrimiento y la tristeza son emociones normales pueden ayudarnos a aceptarlas como parte de nuestra propia experiencia humana, en la experiencia que tenemos en este tránsito, pues, por este mundo. Mm, Hay una autora, Bárbara Frink, que viene, Frinderson, bueno, creo que pronunció mal el apellido, pero es la autora que habla acerca de la teoría de la ampliación y la construcción, donde ella pues hace un recorrido muy amplio sobre las emociones y las emociones para que éstas sean emociones positivas, mucho más como desde estos enfoques de la psicología positiva, y ella también sugiere que experimentar una gran variedad de emociones, poder darles un nombre, poderlas ubicar, poderlas clasificar, incluirlas en nuestra vida, pues va a enriquecer porque nos va a llenar de lógica todo lo que sucede a nuestro alrededor y nos va a permitir transitar por ellas. Fíjate lo que sucedió hace un momento. La doctora Milena colocó un mensaje y entonces nos permitió recordar, eso es soledad y eso es tristeza y esto entonces es aburrimiento. Ampliar ese léxico, que es lo que estamos haciendo aquí, y empezar a evidenciar cada una de ellas, pues nos va a permitir aceptarlas y descubrirnos mucho más a nosotros mismos. Entonces algunos pueden decir, ay Andrea, pero qué pereza uno estar todo el tiempo en proceso de introspección y pensándose a sí mismo. ¿No? Hay gente que dependiendo de sus rasgos de personalidad, les gusta hacer procesos de introspección, por eso hay rasgos de personalidad que se acercan mucho más a la nostalgia, a la tristeza, son mucho más dados a estas características emocionales, pero es necesario porque están ahí por una razón de ser, pues con una lógica, y si logramos regularlas, pues nos va a facilitar mucho más el proceso de vida bajo esta experiencia humana que tenemos. Una búsqueda de significado también nos permite generar ese bienestar emocional. El reconocer que el aburrimiento y la tristeza
podemos buscar actividades, como lo hemos venido diciendo, que nos lleven a tener un significado. Hay una autora que escribió un libro en España, que se me escapa el nombre en este momento, hizo todo un libro sobre el aburrimiento en el adulto mayor y decía que el aburrimiento en sí, más que la acción, el no tener nada que hacer, es el no encontrar un significado, el para qué hago qué, encontrarle un significado a lo que estoy haciendo, encontrarle un significado, en el caso del niño, al juego, encontrarle un significado a la relación social en el adolescente, encontrarle un significado a las rutinas en el adulto. Entonces, que el aburrimiento aparece es cuando ya no hay un significado, no tengo un significado de la acción que estoy realizando. Entonces, también me pareció bien interesante porque el aburrimiento nos va a permitir esa búsqueda del significado, ¿sí? Y no es romantizar, no estamos romantizando. Entonces todos pongámonos aburridos y está bien estar aburridos. No, es que la emoción ahí va a estar, o sea, ella va a aparecer, queramos o no queramos, ellas aparecen. Entonces, no es romantizarlo, sino es pensemos, bueno, ¿qué podemos hacer ahí en ese estado emocional que no es agradable, que siempre le hacemos fama a los estados agradables, pero no a los que no son tan agradables, pero ellos tienen también una razón de ser y en este caso es buscar ese significado. Entonces busquemos cuál es el significado de las cosas que estamos haciendo. Si estoy trabajando y ya estoy cansado con la monotonía, ya perdí el significado. Ahí ya se perdió el significado. Y esto nos va a ayudar a mejorar notablemente ese bienestar emocional. Si nos ayuda a mejorar, pues nos va a ayudar en ese crecimiento personal. Lógicamente, todo esto nos va a llevar a seguir construyéndonos y construyéndonos como personas. La mayoría de los que nos ven son papás de niños muy pequeños o de adolescentes, son papás, mamás, y la manera como nosotros podemos ayudar a nuestros hijos es empezando con ayudarnos a nosotros mismos. Y no es fácil, no es fácil. Entonces es muy difícil poder ser ese ayudar a ese lóbulo prefrontal no desarrollado en nuestros hijos cuando a nosotros todavía nos cuestan este tipo de situaciones, por lo menos comenzar a hacerlos Ujú. conscientes de que ahí está. Así es, pero allá vamos ahorita. André, antes de eso, Mile dice por acá, el aburrimiento puede ser en un momento dado una invitación a reflexionar, a buscar Yes, soluciones esenciales para nuestra vida, sí, el a significado. hacer un beneficio de inventario y reinventarnos. Me encanta, es Muchas eso. gracias. Yo creo que esa es una Bien. conclusión muy bonita que nos está regalando Milena y es eso, es una invitación a reinventarnos. Parece que es muy bonito. Ujú, ujú. Sí, Una así invitación es. a reinventarnos. Debimos haberle puesto el programa así. El aburrimiento. Una invitación a Sí, sí. reinventarnos. Así es. André, tú mencionabas ahorita algo que me parece muy importante y es, bueno, hemos hablado siempre que las emociones en los niños necesitan ese acompañamiento del adulto para ayudar a regularlas, ¿cierto? Para poderlas transitar. A transitar, sí. En ese proceso, bueno, el aburrimiento también necesita esa ayuda en la regulación emocional. Sí, porque ellos, lo que sucede con el niño es diferente a lo que sucede con el adolescente y el adulto frente al aburrimiento. Y es que el niño no tiene como las herramientas las suficientes, todavía no ha encontrado qué es lo que para él es significativo, ¿no? O sea, ese nivel de conciencia, qué es para lo que para mí es significativo. Entonces todavía no tiene esa maleta de herramientas, las está buscando. ¿Qué es lo significativo para mí? A jugar basquetbol, jugar fútbol puede ser algo significativo porque eso tiene que ver con esos rasgos de personalidad, con eso para lo que él es importante. O sea, las cosas que para él son importantes. ¿Qué es para lo que nosotros siempre le decimos, mira, lo importante para ti es que seas una persona honesta, es que seas una persona valiosa, que te ames mucho? Nosotros les decimos que, pero todavía no hay una construcción propia en él. Entonces todavía no tiene ese maletín como para poder escoger qué hacer en ese momento. Entonces ahí es donde yo ponía como el ejemplo de
tener una caja de juguetes diversos mientras él encuentra esas herramientas. Diferente a lo que sucede con el adolescente y diferente a lo que sucede con el adulto mayor. El adulto mayor y el niño son las poblaciones que más se aburren. Y el adulto mayor no es porque no tenga esa caja de herramientas, ya las tiene, él las construyó, las construyó desde sus valores, desde sus características de personalidad, desde sus encuentros y desde su experiencia de vida, ¿cierto? Pero llega un momento en su vida que ya no los puede utilizar porque está enfermo, porque, por ejemplo, antes le gustaba sacar a pasear el perro en las mañanas, pero ahora está en un hogar geriátrico que ya no tiene a su perro de compañía para sacarlo a pasear. Entonces empiezan a cambiar ciertas funciones y el adulto mayor tiende por eso a aburrirse mucho más, porque hay cosas que antes hacía y que ya no puede hacer. Antes se desaburría, por decirlo de alguna forma, en el trabajo, con actividades como decían las abuelas, con la mente ocupada en funciones del trabajo, ya no está trabajando, ya está en otro espacio de vida. Entonces, por eso ellos tienden a aburrirse mucho más. Ellos y los niños es la Ujú, población que más tiende a aburrirse. ujú, Entonces, sí hay que ayudarles a transitar, acompañarlos, más que ujú. ayudarles es Acompañar, acompañarlos. exacto. Sandy nos dice, las actividades deben estar ancladas a los valores de cada persona. Esa es la base de la terapia de activación conductual, con una gran efectividad. También en la narración de la actividad a partir de preguntas. Si esto ya es algo que debo hacer, ¿para qué me sirve? ¿Cómo me voy a sentir al culminarlo? ¿Cómo puedo hacerlo más interesante? Las preguntas Ujú. son muy importantes en Sí, cada porque es proceso, darle un ¿no? significado, ¿no? Es ese darle Ujú, significado. Y la terapia de activación conductual es una terapia, los que contextualizo un poquito, es una terapia que nosotros utilizamos para pacientes, bueno, para diversos tipos pues, de sintomatologías y de malestar emocional, pero en especial para pacientes que pasan por estados, por episodios de depresión muy profundos, ¿no? Sí tiene una efectividad, es lo que se está trabajando en este momento en temas de depresión, porque cuando la persona está en un episodio de depresión, la persona no tiene ganas de hacer absolutamente nada y uno no se puede basar en que no pedirle que haga cuando no quiere hacer nada. Es que precisamente es el problema, que no quiere hacer nada, no le dan ganas de hacer nada. Entonces, esa activación conductual, mira que la misma palabra lo dice, es empezar con acciones, pequeñas acciones que me lleven a tener un cambio en el pensamiento. Pues lo estoy explicando de una manera muy coloquial, pues para que se entienda pues de manera general, por eso tiene una base epistemológica pues mucho más, más profunda, más estructurada, pero es algo como eso, es activarnos, es movilizarnos, ¿no? Frente a algo, no quedarnos de manera pasiva y es encontrar a qué le damos significado, cuál es a qué cosa le damos significado. Sandy decía algo acerca de los valores, claro, porque el valor es a lo que yo le voy a dar importancia, ¿no? ujú, así es. Y hay una pregunta muy importante aquí, André, y es si una persona que siempre dice que está aburrido puede llegar al suicidio o de alguna manera en aburrimiento puede convertirse en el camino a. Yo creo que no es solo el aburrimiento, es toda la familia de la tristeza, no es como hablar de una sola emoción, ¿no? Es toda la familia y la manera como nosotros nos relacionamos con la familia de la constelación de la tristeza, cómo nos relacionamos con esas emociones. Yo encontré una investigación que se estaba haciendo sobre el aburrimiento y el cutting, la autolesión en los adolescentes. Eh, porque algunos adolescentes manifiestan, sí, dentro de esa investigación lo mostraban, era para otro tema que me estaban pidiendo, pero sí manifestaba que para poder ellos como desplazar la emoción de malestar emocional se generaban un dolor físico que pudiera tener una explicación o que aminorara la sensación interna del malestar emocional con algo externo, y en este caso hacerse daño. Pero también se ha encontrado en que en estados de aburrimiento, pero vuelvo y digo, no solo es el aburrimiento, no es solo una emoción de aburrimiento, son otras emociones que van a estar ahí expuestas. De hecho, de otra familia también, por ejemplo, de la familia de la ansiedad y de la depresión, de estas dos grandes familias, se puede llegar a convertir en un camino al suicidio. Es que si tú no utilizas de manera natural como Dios puso esas funciones específicas de las emociones, no nos damos la oportunidad de acercarnos a ellas, pues cuando llegan los intentos,
de suicidio y entramos en este camino de suicidio, es porque hay un montón de situaciones que lo llevan. No es una sola situación ni una sola emoción, es una cantidad de emociones. Entonces, ¿será que se aburre tanto? Porque a veces a los papás les preocupa que es que intente hacerse daño a sí mismo. No, él no solamente está pasando por aburrimiento, muy probablemente hay tristeza, hay soledad, hay nostalgia y hay otras emociones ahí Frustración. asociadas. Frustración, la regulación de esa frustración que lo lleva a entrar a ese camino, aparte de unos factores orgánicos, biológicos, genéticos, Ujú, del contexto, mira que son muchas cosas las que van a intervenir, entonces no es solo una, a la pregunta ujú, de Jean-Pierre, es más de una emoción lo que ujú. lleva a eso. Así es, así. Bueno, André, ¿alguna recomendación frente a la tristeza y el aburrimiento? Frente a la tristeza y el aburrimiento, yo creo que me quedo con lo que nos dijo Milena, y es el poder pensarnos, ¿cierto? Si la emoción está acá, la emoción fue diseñada con un propósito, ¿cierto? Que es la alerta del cambio, porque no hay un significado por lo que estamos haciendo las cosas, por eso aparece el aburrimiento. Entonces, invitémosla a pasar y utilicémosla más como un beneficio de un inventario a reinventarnos. Estoy utilizando las palabras de la profe Milena Reyes, es acercarnos a ese beneficio de poder crear un inventario. Miremos en qué cosas podemos reinventarnos. Y esa sería como la invitación que queremos hacerles en esta mañana en el programa. Maravilloso. Gracias, gracias a ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Recuerden antes de irse en dejarnos sus reacciones a este live. Si hay algún comentario adicional, lo pueden hacer en este momento. Gracias por madrugar con nosotros y acompañarnos en esta mañana de sábado. Les deseamos muchas bendiciones para este día y los esperamos el próximo sábado a las 7 de la mañana aquí en Conexión para ti, en Conexión a Mamás, que vamos a seguir trabajando este mundo de las emociones y vamos a ver otras constelaciones, ¿verdad, André? Así es, Jennifer. Gracias a todas las personas que nos ven en el diferido, gracias a todas las personas que nos ven aquí en el directo y los esperamos a todos, todos, todos dentro de 8 días, súper conectados, súper atentos. Por favor, no dejen de compartir en sus estados para que este mensaje y este proceso educativo que estamos llevando con todo el amor, con toda la intención y que le estamos dedicando bastante tiempo, pues le pueda llegar a alguien que en verdad lo esté necesitando. Un abrazo enorme, Dios los bendiga y feliz sábado. Así es. Compartan con sus amigos, con sus familiares y nos vemos dentro de 8 días.